Buenas tardes, soy Roger Ocon, ginecólogo-oncólogo del Hospital Loaiza. El día de hoy me he encargado que converse con ustedes un par de temas y vamos a empezar. A ver, cuando hablamos de colposcopía, lo primero que tenemos que responder es qué es la colposcopía, ¿no? La colposcopía, para empezar, es un procedimiento que consiste en magnificar e iluminar el cuello uterino para ver detalles, ¿de acuerdo? Solo el cuello uterino, no, podemos hacer colposcopía del cuello uterino, de la vagina, de la vulva, del ano o de la orofaringe, ¿no? Hinselmann, que fue el inventor de la colposcopía, en 1924 publica su primer artículo. Él, antes de esto, estuvo probando con distancias focales. Esto es la distancia entre el cuello y la cámara, o el lente del microscopio de bajo poder, de alrededor de 8 centímetros. Y encontró una gran dificultad al momento de tomar la biopsia. ¿Sí? Se movía la cámara y se desenfocaba y se perdía el área de sospecha. Por eso es que encarga a Leitz, un fabricante de microscopios, que le fabrique un colposcopio con una distancia focal de 15 centímetros y a 6 con una distancia focal de 19 centímetros, con luz blanca integrada, con 3 aumentos y todo el sistema de lo que vino a constituir el colposcopio. ¿Sí? Y en 1924 publica su artículo definiendo ya los parámetros de los hallazgos colposcópicos que usamos hasta la actualidad. ¿Qué es importante? Vemos que están surgiendo cada vez con más frecuencia los mini colposcopios, los microcolposcopios o colposcopías con celulares. El tema es que tenemos que entender que el gol estándar diagnóstico en lesiones precancerosas es la biopsia con guía colposcópica. Y el retroceder estos microcolposcopios o estos celulares con el flash va a condicionar una opacidad de la imagen, una pérdida de nitidez, ¿de acuerdo? Y esto se llama la ley inversa del cuadrado. Cada vez que duplicamos la distancia focal, esta distancia, la pérdida de la intensidad de la luz va a ser 4 veces esta distancia. ¿De acuerdo? Entonces vamos perdiendo nitidez en imagen. Luego surgió, en reemplazo de los colposcopios tradicionales, de los microscopios tradicionales, el videocolposcopio. Esto se basa en una imagen digital, pero en una imagen muy grande, ¿sí? Con mayor a 400,000 píxeles. ¿De acuerdo? Por eso es que el hacer zoom a la imagen no nos permite pixelar, no nos permite perder nitidez, ¿no? Siempre mantenemos el detalle de la imagen del cuello uterino que estamos evaluando. Sigamos. La colposcopía es una prueba secuencial, es una prueba de diagnóstico, ¿de acuerdo? No es una prueba de tamizaje. Tal es así que cuando se usó colposcopía como tamizaje para detectar una lesión de alto grado, la sensibilidad fue del 28%, y para detectar lesiones de bajo grado a más, la sensibilidad fue del 10%. ¿De acuerdo? Entonces la colposcopía no sirve como método de despistaje. Vemos con frecuencia que se ofrecen paquetes de despistaje que incluyen colposcopía. Bueno, ese paquete debería ser cuestionado científicamente, ¿no? No hay una razón de ser. Mientras que si tenemos ya una prueba previa de tamizaje positiva, la sensibilidad de la colposcopía puede ser tan alta como el 98%. ¿Cuáles son los objetivos de hacer colposcopía? La colposcopía sirve para identificar una lesión, que ya una prueba de tamizaje me dijo que existe. La colposcopía me sirve para alcanzar el gol estándar diagnóstico, que es la biopsia del mejor lugar, del lugar más sospechoso. La colposcopía
tiene como objetivo descartar enfermedad microinvasiva y me permite planificar tratamiento. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos cuestionándolos. ¿Identifica una lesión? Claro, pero en el 20% esta lesión no se va a ver, ¿de acuerdo? La colposcopía tiene una muy buena sensibilidad para diferenciar entre un cuello sano y un cuello enfermo, ¿de acuerdo? Pero cuando le pedimos que nos discrimine solamente lesiones de alto grado, de lesiones de bajo grado o cuellos sanos, la sensibilidad cae, ¿de acuerdo? Tal es así que si tomamos como parámetro la impresión colposcópica, la sensibilidad de la colposcopía va a variar entre el 40 y el 90%. ¿De acuerdo? Si tomamos en consideración la pesquisa previa donde ya tenemos una biopsia ya de esta enfermedad, la sensibilidad de la colposcopía va a estrecharse aún más, estando entre el 50 y el 70%. Entonces, nuevamente, la sensibilidad de aprender, a nosotros que estamos aprendiendo colposcopía, distinguir entre un cuello sano y un cuello enfermo es bastante fácil. Todos podemos diferenciar entre un cuello sano y un cuello enfermo. ¿De acuerdo? Tal es así que la sensibilidad para esta diferenciación es del 95% en colposcopía. Pero si le pedimos a la colposcopía que nos discrimine entre cuello sano, lesiones de bajo grado, de lesiones de alto grado, la sensibilidad va a ser del 79%, del 80%. ¿Ok? Entonces, es más difícil que aprendamos a distinguir una lesión de alto grado de una lesión de bajo grado. Entonces, idealmente, cada vez que hiciéramos una colposcopía, deberíamos de obtener una biopsia. Por lo tanto, hay que identificar bien a qué paciente le hacemos una colposcopía para obtener la biopsia en el paciente correcto, ¿no? Ahora, ¿de qué depende que la colposcopía no vea lesiones? Básicamente depende del grosor del epitelio, ¿sí? A menor grosor, menor probabilidad de evidenciar estos cambios que pueden muchas veces ser sutiles. ¿De acuerdo? Tal es así que en epitelios atróficos la sensibilidad de la colposcopía baja al 30%. Veamos. Cuanto más delgado es el epitelio, menos aparentes son las lesiones. ¿De acuerdo? Cuanto más grueso es el epitelio, más claras se van a ver las lesiones. ¿Sí? ¿Para qué más sirve la colposcopía? Ya establecimos que la colposcopía sirve para localizar una lesión. ¿Cuál es el segundo objetivo? Permitir alcanzar el gol estándar, o sea, tomar la biopsia del lugar más sospechoso, del lugar o lugares. ¿De acuerdo? El hacer una sola biopsia en general va a alcanzar una sensibilidad del 50 al 60%. Por esa razón es que si queremos alcanzar sensibilidades más altas, mayores al 80%, deberíamos de obtener al menos 2 biopsias. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos que la colposcopía rinda, como dicen los libros, entonces deberíamos de entender cómo debemos de trabajar en colposcopía. Por lo tanto, idealmente 2 biopsias o más. Pero mi lesión es muy pequeña. No me va a dar para hacer 2 biopsias. Correcto. Cuando las lesiones son pequeñas, ¿qué es pequeño? 30 milímetros cuadrados. O sea, estamos hablando de una lesión de 3 por 3 por 3 milímetros, ¿no? Más o menos. En estos casos, el hacer una biopsia al azar de la zona sana no aporta al diagnóstico, ¿no? En esos casos, con lesiones pequeñas, generalmente la biopsia única es suficiente. ¿Qué más?
La colposcopía me sirve para detectar enfermedad microinvasiva o sospecharla. Esta es una terminología antigua. Antes hablamos de colposcopías no satisfactorias. Ahora las llamamos zona de transformación tipo 3. ¿De acuerdo? Y si podemos ver, para encontrar una zona de transformación tipo 3, solo el 14% de los NIC van a tener una zona de transformación tipo 3. El 60% de los carcinomas microinvasores van a tener una zona de transformación tipo 3. Y el 70% de los carcinomas invasores van a tener una zona de transformación tipo 3. ¿Qué significa esto? Que el tener una zona de transformación tipo 3 con una prueba de tamizaje sospechosa de alto grado, esto es un Papa Nicolau de alto grado, me obliga a sospechar que puede existir cáncer oculto. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, ¿cuál es el valor predictivo de la impresión colposcópica? Miren ustedes, si quiero evaluar NIC3, mi colposcopía tiene un valor predictivo positivo del 78%, redondemos, 80%. Mientras que si quiero diagnosticar cáncer microinvasor, mi valor predictivo positivo solo es del 50%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón de esto? Es que no existe una correlación directa entre la severidad de los hallazgos colposcópicos y la severidad de la histología encontrada. Tal es así que el 5% de los carcinomas microinvasores no van a tener hallazgos colposcópicos visibles, ¿no? O hallazgos colposcópicos mayores. Por esa razón es que idealmente debemos de alcanzar siempre el gol estándar, que es la biopsia con guía colposcópica. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, la colposcopía está diseñada para detectar precáncer. No fue diseñada para detectar cáncer. ¿Está bien? Ahora, pero si yo encuentro vasos atípicos, seguro que es cáncer. No necesariamente. Miren, cuando vemos prevalencia de vasos atípicos, entonces solamente el 44% de los carcinomas microinvasores tuvo vasos atípicos. ¿Sí? Y cuando hablamos de carcinomas invasores, el 84% tuvieron vasos atípicos. Veámoslo al revés. Cuando encontré vasos atípicos, solo el 22% fueron microinvasores y solo el 50% fueron invasores. ¿De acuerdo? O sea, sumen 20 más 50, 70. Significa que el 30% de los vasos atípicos no fueron ni cáncer microinvasor ni cáncer invasor, o sea, fueron NICs. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos indicios, el tener una zona de transformación tipo 3, el tener la presencia de vasos atípicos, el tener lesiones que comprometen ambos labios o comprometen más de 3 cuadrantes, o sea, lesiones extensas, me obligan a sospechar de que en la evolución de la enfermedad ya hay el carcinoma microinvasor y que necesito un procedimiento diagnóstico mayor para diagnosticar, para confirmarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, miren, cuando comparamos la colposcopía versus el, el cono, miren, la chuntamos, dimos el diagnóstico exacto solamente en el 50-55% de las veces. En el 20% de las veces subdiagnosticamos. ¿De acuerdo? Entonces dijimos es un NIC3 y el cono nos mostró un carcinoma, ¿no? Y en el 26% sobrediagnosticamos. ¿Sí? Dijimos es un NIC3, hicimos el cono y nos resultó en un NIC2 o un NIC1, ¿no? ¿Está claro? Entonces, la colposcopía es un procedimiento que permite alcanzar el gol estándar diagnóstico. Permite sospechar presencia de cáncer microscópico. ¿De acuerdo? Pero en sí la prueba tiene errores intrínsecos de diseño. ¿Sí? Por eso idealmente siempre debemos de alcanzar la biopsia, el diagnóstico histológico confirmatorio de lo que estamos diagnosticando.
¿Está claro? ¿Planifica tratamiento? Claro que sí. La colposcopía me permite identificar las zonas de transformación, ¿de acuerdo? Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si la unión escamocolumnar nueva y la unión escamocolumnar original son visibles completamente, es una zona de transformación tipo 1. Si son visibles parcialmente, es una zona de transformación tipo 3. Y si la unión escamocolumnar nueva está dentro del canal y no es visible, es una zona de transformación tipo 3. Y esto me va a definir la profundidad del cono. Tal es así que tengo una escisión tipo 1, una tipo 2 y una tipo 3, ¿no? Dependiendo del tipo de zona de transformación. Esto es un cono tipo 1, superficial, un cono tipo 2 más profundo y un cono tipo 3 mucho más profundo. ¿Qué es profundo? Sería la otra pregunta. Miren, profundo es 25 milímetros. ¿De acuerdo? Y 25 milímetros debería de ser la profundidad de un cono tipo 3. Ahora, y esto tiene implicancias en el pronóstico reproductivo de la paciente, sí, sí tiene implicancias. Tal es así que la profundidad del cono va a determinar el riesgo de prematuridad. ¿Ok? Si el cono mide menos de 10 a 12 milímetros, el riesgo relativo va a ser de 1.5 para hacer parto pretérmino. Si el cono mide más de 10 a 12 milímetros, el riesgo relativo va a ser de 2. ¿De acuerdo? Redondeemos. Si el cono mide más de 15 milímetros, el riesgo relativo va a ser de 3. Y si el cono mide más de 2 centímetros, el riesgo relativo va a ser de 5. ¿Para qué? Para hacer prematuridad, 5 veces más riesgo. ¿Está claro? Los ginecólogos, si existe alguno, se preocupan mucho por ver la longitud del cuello uterino. Bueno, cuando hacemos conos, acortamos este cuello uterino, ¿no? ¿Cuál es la concordancia? Miren, cuando evaluamos cuellos sanos, estos son el grupo de expertos, eh, tenemos una altísima concordancia. Todos sabemos ver un cuello sano. En el otro extremo, si evaluamos cáncer, miren, la concordancia es alta. No es muy alta como para ver un cuello sano, pero cuando vemos cáncer franco, la concordancia es del 87% entre los expertos y los no expertos. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces aclaramos. Los objetivos de la colposcopía son 4. Primero, localizar la lesión. Segundo, tomar biopsia de la lesión. Tercero, sospechar enfermedad microinvasiva. Cuarto, definir el tipo de tratamiento. ¿Está bien? Entonces, esta es la segunda parte de la ponencia, hablar de la técnica colposcópica. Para hacer una colposcopía tenemos que definir primero cuál es la indicación. Segundo, si esta colposcopía se puede realizar correctamente o no. Esto es, se expone correctamente el cuello. Hay que limpiar el cuello. Generalmente el cuello está embebido o cubierto o sucio por moco o fluidos vaginales, ¿no? ¿Sí? Definir la impresión colposcópica, hacer la biopsia y definir la tratabilidad. A ver, veamos. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Las indicaciones para la colposcopía, básicamente, lesiones de alto grado, lesiones de bajo grado con o sin PBH positivos, ¿sí? O ASCUS con PBH positivo. ¿De acuerdo? Se ha golpeado a Papa Nicolau diciendo que su sensibilidad es muy baja. Es cierto, es del 50%, más o menos. Pero también Papa Nicolau es la historia de éxito más grande que ha ocurrido en la historia de la medicina. ¿Qué significa esto? Hay una discordancia, ¿verdad? En realidad no. Lo que ocurre es que si un Papa Nicolau tiene 50% de sensibilidad, 2 Papa Nicolaus ya no tienen 50% de sensibilidad y 3 Papa Nicolau tienen mucha más sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces la sensibilidad de Papa Nicolau es acumulativa. El gran error, el gran defecto, la gran debilidad de Papa Nicolau es que requiere que la paciente se realice muchas pruebas. Y aquí viene el concepto.
Papa Nicolau es prevención secundaria es detección precoz. Papa Nicolau no evita que la paciente desarrolle la enfermedad. Papa Nicolau permite identificar la lesión cuando es una enfermedad preinvasora o cuando es una enfermedad invasora temprana. Generalmente ocurre que llegan las pacientes, doctor, tuve 10 Papa Nicolaus previos y todos fueron negativos. ¿Por qué el último me salió positivo? Significa que Papa Nicolau cumplió su objetivo, ¿no? De acuerdo, la sensibilidad de Papa Nicolau es acumulativa. ¿Cuándo más? Cuando tenemos citología negativa, pero tenemos presencia de PBH. ¿De acuerdo? Cuando tenemos presencia de PBH, lo que podemos hacer es controlar a 12 meses. Si en 12 meses el PBH sigue siendo positivo, estamos hablando de un PBH persistente. Y si el PBH persiste, hay que hacer una colposcopia. ¿De acuerdo? La otra indicación, cuando hay Papa Nicolau negativo, es si tengo el pH positivo, pero este PBH es 16 y 18. ¿De acuerdo? Si es 16 y 18 el PBH que encuentro positivo, tengo que ir a una colposcopía directamente. ¿Por qué? Porque 10% de las lesiones de alto grado o cáncer con Papa Nicolau negativo ocurrieron en los pacientes con PBH 16 o 18. Visto de otra perspectiva, 16 y 18 representan el 70% de todos los cánceres de cuello uterino. ¿De acuerdo? Veamos los diferentes. El riesgo relativo para tener cáncer cuando hay 16 o 18 es de 35 veces. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de PBH 16 o 18 nos es indicación suficiente para hacer colposcopía. Y mujeres con sangrado postcoital, miren, cuando evaluamos mujeres con sangrado postcoital, en el 2% vamos a encontrar lesiones de alto grado. La incidencia en general va a ser de 3% para cáncer y 9% para NIC, ¿de acuerdo? En pacientes sintomáticas que tienen sangrado postcoital. Entonces, ¿toda paciente con sangrado postcoital tiene que ir obligatoriamente a colposcopía? No. Las mujeres con sangrado postcoital necesitan de forma urgente una evaluación por espéculo, ¿de acuerdo? Para descartar que no haya un tumor visible. La colposcopía busca NIC, busca enfermedad microscópica. Si vemos un tumor macroscópico, lo que tenemos que hacer es biopsiarlo. No necesitamos un colposcopio para eso. ¿De acuerdo? En un gran porcentaje vamos a descubrir la causa del sangrado postcoital y en aquellas en las que no encontremos causa tendremos que hacer una colposcopía. Una alternativa es solicitar un test de PBH. ¿De acuerdo? Si la prueba del virus resulta positiva, entonces esa paciente necesita una colposcopia. ¿Ok? Sigamos. Si tenemos una mujer con una citología no satisfactoria que se repite en el control en 2 a 4 meses, significa que necesita una colposcopía. 2 colposcopías no satisfactorias necesitan colposcopía. ¿Y qué ocurre con la inflamación? Miren, esto es válido solo para inflamación severa. Si existe un Papa Nicolau con inflamación severa, tenemos que repetir el Papa Nicolau en 2 a 4 meses. Dar tratamiento y repetir el Papa Nicolau. Si la inflamación severa persiste, tenemos que hacer una colposcopía. ¿Significa que la inflamación produce cáncer? No, la relación es inversa. ¿Sí? La citología inflamatoria severa tiene un odds ratio de la probabilidad de tener una citología inflamatoria severa en presencia de lesión intraepitelial tiene un odds ratio de 3.7. ¿De acuerdo? En enfermedades que tienen una prevalencia menor del 10%, la prevalencia de lesiones cervicales en Papa Nicolau es del 2 al 4% en la población peruana. ¿Sí? En prevalencias menores al 10%, el odds ratio puede interpretarse de forma similar al riesgo relativo. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de 4 veces más probabilidad de encontrar inflamación severa en un Papa Nicolau en presencia de lesión intraepitelial. ¿De acuerdo? De NIC. Sigamos.
Entonces, ya establecimos cuáles son las indicaciones para colposcopía. Hay indicaciones con Papa Nicolau alterado, hay indicaciones con presencia de PBH, ya sea que este sea 16 o 18 o que persisten dos controles a 12 meses, o tengamos un paciente que tiene sangrado poscoital o una citología no satisfactoria persistente o una citología inflamatoria severa persistente. ¿De acuerdo? Ahora, exposición del cuello uterino. Tenemos que ver correctamente el cuello, tenemos que evaluarlo correctamente. Si el cuello está lateralizado, utilizaremos un gancho. De lo contrario, utilizaremos un espéculo. Si las vacunas son redundantes, podemos colocar un guante o podemos utilizar un espéculo de 4 valvas, ¿de acuerdo? En general se recomienda utilizar espéculos no metálicos, ¿no? Porque como usamos luz, el metal brillante refleja la luz, ¿no? Tal es así que cuando se usa láser, el espéculo tiene que ser opaco y negro, ¿no? Para que no refleje la luz. Hay un separador lateral de vagina, ¿sí? Y tenemos que obtener esto, una evaluación panorámica del cuello uterino. ¿De acuerdo? Lado del cuello. Hay que lavar el cuello uterino. Miren, cuando googleé lavar el cuello uterino para una colposcopía, el primer resultado que me sale es que hay que lavar con ácido acético. Las razones de esto es que el ácido acético va a desnaturalizar la proteína del moco espeso y va a permitir retirarlo con mayor facilidad. ¿Cuál es el problema? Que ustedes nunca vieron el cuello en su estatus basal, ¿de acuerdo? Así es que cuando googleamos este lavado con solución fisiológica, encontramos que el lavar con suero fisiológico va a facilitar la evaluación de vasos atípicos. ¿Por qué? Porque al no aparecer el epitelio blanco, no se van a oscurecer, opacar, cubrir los vasos atípicos. ¿De acuerdo? Ustedes que están empezando, sería mejor como un parámetro académico lavar con ácido acético, lavar con suero fisiológico, evidenciar un cuello en un estado basal y ver los cambios luego de aplicarle el ácido acético, ¿no? Ya que uno de los criterios para definir si la lesión es de alto o de bajo grado es la velocidad con la que aparece el epitelio blanco. El ácido acético se aplica en toda la superficie del cuello uterino, incluyendo comisuras vaginales, ¿no? De acuerdo, fondos de sacos vaginales. Y el espéculo se moviliza para poder evidenciar esto. Cuando hablamos de impresión colposcópica, ¿qué me parece? Tradicionalmente utilizamos el índice de Rate, ¿de acuerdo? Pero cuando nos preguntamos cuál es el hallazgo colposcópico más importante, encontramos, miren, esto es para identificar cualquier lesión, ¿de acuerdo? Miren, el O-ratio crudo es de 15 para epitelio aceto blanco grueso. Miren, el O-ratio ajustado es de 10 para epitelio aceto blanco grueso. ¿De acuerdo? Y si evidenciamos, si queremos diferenciar entre NIC de alto grado y cualquier otra lesión, ¿cuál es el mejor indicador pronóstico? Miren, el O-ratio crudo para epitelio blanco grueso es de 33. El O-ratio ajustado es de 22. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, el hallazgo colposcópico más importante es la presencia, ¿ya? Es la presencia de un epitelio blanco grueso. ¿Correcto? Entonces, el epitelio blanco grueso solo es comparable a utilizar todo el índice de Rate. ¿Ya? Pero por temas académicos, cuando estamos empezando una forma de ordenar nuestra colposcopía, es utilizar índice de Rate, ¿no?
¿de acuerdo? Pero cuando ya adquieren cierta experiencia, el buscar el epitelio blanco grueso es suficiente, ¿ok? Y la biopsia dirigida por colposcopía, bueno, tenemos que hacerla dirigida por colposcopía, o sea, bajo visión colposcópica. Muchas veces cuando empezamos, el colposcopio para el momento de la biopsia nos estorba, ¿no? Y lo retiramos y a ojo desnudo, a visión directa, tomamos la biopsia. Eso es un procedimiento incorrecto. Tenemos que garantizar que lo que estamos biopsiando es lo que realmente vimos y lo que quisimos realmente morder. ¿Ok? Y luego hay que hacer hemostasia, ¿no? Esto es subsulfato ferroso o solución de Monsell, ¿no? O en su defecto, podemos tomar la biopsia y colocar un tapón de gasa, ¿sí? ¿Para qué más me sirve la colposcopía? ¿Qué más debe incluir mi técnica colposcópica? Me tiene que definir tratabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Cuando buscamos en PubMed tratabilidad cervical, encontramos dos artículos, ¿sí? Los dos del doctor Gage, ¿sí? Veamos. Lo primero que hizo este médico, este médico fue evaluar en pacientes que ya tenían biopsia de NIC3 si el utilizar el ácido acético me podía discriminar quiénes podían ir, en este caso, crioterapia, o sea, a un procedimiento ablativo, o sea, un procedimiento de destrucción. Y ellos encontraron que la mitad de los pacientes con diagnóstico de NIC3 no eran tributarios de tratamiento ablativo. ¿Qué significa esto? Que si les hacía el tratamiento ablativo, estas pacientes iban a quedar probablemente con enfermedad residual. ¿De acuerdo? Cuando evaluamos NIC2, ocurrió lo mismo. El 40% no era tratable. Por lo tanto, ellos en este estudio concluyen que el utilizar inspección visual con ácido acético para definir tratabilidad no es efectivo. ¿De acuerdo? Y se tendría que buscar una prueba más segura. ¿Sí? Entonces, pero hagámoslo igual, de repente funciona. Bueno, se hizo así y miren, se comparó a un grupo de expertos versus obstetrices. Y cuando el grupo de expertos había dicho, bueno, cuando la obstetriz dijo que los pacientes sí podían tener crioterapia, al 42% de estos pacientes, el grupo de expertos dijo que no eran tributarios de crioterapia. O sea, si este 42% de pacientes se trataba, la crioterapia estaba mal indicada y iba a quedar lesión residual. Pero los ginecólogos somos más inteligentes. Miren, cuando el ginecólogo lo hizo, el 36% de las veces que dijo que sí debería hacerse crioterapia, el grupo de expertos había dicho que no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el desarrollo, el desenvolvimiento de la inspección visual con ácido acético para decidir qué paciente se trata o qué paciente se trata con un procedimiento ablativo, llámese crioterapia o termocoagulación, versus qué paciente necesita un procedimiento excisional llamado cono, es malo. ¿De acuerdo? La inspección visual con ácido acético no discrimina correctamente qué paciente merece un tratamiento ablativo o qué paciente merece un tratamiento excisional. Y la colposcopía sí. ¿Por qué? Porque evalúa múltiples factores, múltiples parámetros, me evalúa el tipo de zona de transformación. Todos estamos de acuerdo que una zona de transformación tipo 1 sí puede ir, ¿sí? A un procedimiento ablativo. Sí, solo si la lesión es pequeña, ¿no? ¿De acuerdo? Y si la zona de transformación es tipo 3, miren, el os ratio es de 1.4 para tener una lesión de alto grado, ¿sí? Y si la lesión es extensa, bueno, el os ratio
para tener una lesión de alto grado es de 2.7, 2.57. Y si encontramos hallazgos colposcópicos mayores, miren, el odds ratio para tener una lesión de alto grado es 5.3. ¿Qué es hallazgo colposcópico mayor? Es encontrar un epitelio blanco grueso, de bordes sobreelevados, con presencia de punteado o mosaico irregular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, colposcopía sí me permite hacer esto. Tal es así que dentro de todas las limitaciones que podemos encontrar en la colposcopía, miren, si tenemos una lesión de alto grado en Papa Nicolau y una impresión colposcópica de alto grado, la tasa de sobretratamiento va a ser muy baja, alrededor del 10%. ¿Sí? Y si tenemos un Papa Nicolau de alto grado y una colposcopía de bajo grado, si decidiéramos tratar en este momento, el 30% se está sobretratando. No es correcto tratar. ¿De acuerdo? Y si tengo una lesión de bajo grado en el Papa Nicolau y le hago mi colposcopía y me parece de alto grado, bueno, el 50% de las veces estamos sobretratando. ¿De acuerdo? Entonces, colposcopía me permite discriminar tratabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes tienen una lesión de alto grado en Papa Nicolau y le hacen la colposcopía y su colposcopía es compatible, pueden omitir hacer la biopsia. Hagan el cono directamente. La tasa de sobretratamientos es baja. Pero si la colposcopía no es compatible, no es de alto grado, tienen que hacer biopsias. ¿Ok? ¿Y qué pasa si la enfermera o los obstetrizas hacen colposcopía y hacen biopsias? Bueno, miren, este es un estudio del doctor Sankanarayan de la India, ¿sí? Y aquí las obstetrices, las enfermeras entrenadas hicieron IVA, ¿sí? Inspección visual con ácido acético. A esa inspección visual con ácido acético le hicieron biopsias y luego les hicieron crioterapia. El 45, el 43%, 43.9, 44%, casi la mitad, fueron sobretratadas y nunca tuvieron un diagnóstico precanceroso. ¿De acuerdo? Hay algo que tienen los médicos, que es un non-house científico. Ustedes pueden ver una imagen, hacer una interpretación y un correlato fisiológico y fisiopatológico. ¿De acuerdo? Sin desmerecer a las otras profesiones, el diseño del médico está para pensar, dilucidar y diagnosticar. ¿De acuerdo? Entonces, este es el segundo tema. Sí, ya. Ahora vamos a hablar de colposcopía. Hallazgos normales y hallazgos anormales. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando hablamos de colposcopía tenemos que establecer que nos regimos en base a la nomenclatura de Río de Janeiro. ¿De acuerdo? Esto es 2011. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación general y definir si la colposcopía es adecuada o no es adecuada. Si es adecuada es que puedo evaluar correctamente el cuello uterino. Y si es inadecuada, hay que hacerla adecuada. Pues. Puede ser inadecuada porque el cuello no se expone correctamente, o puede ser inadecuada porque el cuello sangra, porque está inflamado, ¿sí? Puede ser inadecuado porque hay una cicatriz ahí que no me deja evaluarla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos o tiene una epi ahí que está llenando de pus este cuello uterino. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar tratamiento y diferir la colposcopía 2 o 3 semanas, ¿no? Cuando hayamos desinflamado ese cuello. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, si es inadecuada, ¿qué hago? Hacerla adecuada. ¿Ok? Entonces, si la colposcopía es adecuada, entonces continúo. ¿De acuerdo? Esto es el gancho para cuellos lateralizados, esto es para vaginas redundantes. Y lo otro que tenemos que establecer es si la unión escamocolumnar es visible o no es visible. ¿De acuerdo? Y definir el tipo de zona de transformación. Ya comentamos esto, pero definamos qué es zona de transformación. Entonces, recuerden, el estímulo hormonal va a hacer que las glándulas endocervicales crezcan hacia afuera, se viertan, ¿sí? Eso se llama ectopia fisiológica, ¿no?
Este epitelio glandular es una monocapa, por lo tanto es destruida y es reemplazada por un epitelio más grueso, que es el epitelio escamoso. Esa es la zona de transformación. Entonces voy a tener una unión escamocolumnar original donde antiguamente estuvo la unión escamocolumnar original, digo, unión escamocolumnar nueva, y voy a tener la unión escamocolumnar nueva propiamente dicha, aquella de actividad inflamatoria y mitótica activa. ¿Ok? El, el diagnóstico de cervicitis crónica es un hallazgo normal, ¿de acuerdo? Porque en el cuello uterino, en la zona de transformación, permanentemente se están destruyendo células. Por lo tanto, hay un proceso inflamatorio crónico. No hay una cervicitis crónica, virtualmente hablando, ¿no? De acuerdo, de causa infecciosa, ¿ya? Lo que sí hay son cervicitis agudas de causa infecciosa. ¿Hay cervicitis aguda de causa no infecciosa? Claro que sí. Por eso es que pedimos a las mujeres que antes de un Papa Nicolau 2 o 3 días no tengan actividad sexual, porque cuando el pene golpea con el cuello uterino, lo va a inflamar por un traumatismo, por un mecanismo mecánico. Y eso no va a significar que haya una infección. ¿De acuerdo? Tenemos que detenernos un poquito y pensar antes de interpretar una inflamación como un proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la zona de transformación? Es un espacio geográfico comprendido entre la unión escamocolumnar nueva y la unión escamocolumnar original. Veamos, la unión escamocolumnar original se define por los quistes de inclusión, los lugares donde alguna vez hubieron glándulas. ¿De acuerdo? Estos son los quistes de Nabot. ¿Ok? Entonces, y la unión escamocolumnar original se da por la zona básicamente roja. A ver, ¿cómo explico esto? Existe una zona que no es roja, sino rosada, pero no es tan rosada como el epitelio escamoso, sino es un poquito menos rosada. Pero no es tan roja como el epitelio glandular, el epitelio columnar del endocervix. Esta es la zona de metaplasia inmadura. A ver, veámoslo histológicamente para entender. Lo que ocurre es que si ustedes se fijan acá en el punto, las células columnares o el epitelio endocervical crece y las células metaplásicas, las células escamosas, crecen por debajo. ¿De acuerdo? Cuando aplican ácido acético, el ácido acético, el epitelio se va a tornar blanco por coagulación de proteínas. Interpretamos que a más células, más proteínas. Entonces, la zona del epitelio columnar que tiene mayor cantidad de células, estas células son expensas de células metaplásicas que están formando un nuevo epitelio escamoso. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener una zona que inicialmente era roja y que luego de aplicar el ácido acético se volvió blanca, y otra zona que se mantuvo roja, ¿de acuerdo? Esa, esa transición va a ser la unión escamocolumnar nueva. No siempre es fácil de verla, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que tenemos que entender es que la zona de transformación se define después de la aplicación de ácido acético. Por eso es importante que inicialmente, cuando estamos empezando, la vemos con ácido, la vemos con suero fisiológico. ¿Ok? Entonces, nuevamente, miren. No, esto está feo. Ya. Esta es una zona de transformación tipo 2 o 3, no sabemos. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es definirla. ¿Cómo? Con un espéculo endocervical tipo Cogan. ¿De acuerdo? Y de esa manera giramos y buscamos ver la unión escamocolumnar nueva. ¿Sí? Miren, esto es una zona de transformación tipo 1, ¿no? La unión escamocolumnar nueva se visualiza enteramente. ¿Sí? Esto es metaplasia. Miren ustedes,
¿Qué es una metaplasia? Es un epitelio más engrosado, finamente granular, que genera un moteado al momento de la aplicación del test de Schiller. A ver, veamos. Estos son rodetes blancos o islotes glandulares, ¿sí? Son parte de la zona de transformación, ¿sí? Estos son quistes de Nabot o quistes de inclusión. Aquí podemos ver, miren, esta es la unión escamocolumnar original. Este espacio de acá es donde termina el epitelio escamoso, sin aplicación de ácido acético. Esto es el epitelio escamoso metaplásico o zona de transformación, o metaplasia inmadura. Y esta de acá recién viene a ser la unión escamocolumnar original. ¿Ok? Esto es un cervix normal. Recuerden que siempre sobre un Nabot vamos a encontrar un ramillete vascular. Sí, esto es un cervix normal. Este es un cervix normal. ¿De acuerdo? Hay que definir correctamente la unión escamocolumnar. Sí, esto es un cervix normal. Miren ustedes, la unión escamocolumnar original está hacia los nabots más periféricos. La unión escamocolumnar nueva, miren, esto de acá es medio blanco, lo de acá es más rojo, o sea, por acá debe de estar la unión escamocolumnar original. ¿De acuerdo? Esto rojo que vemos por acá es metaplasia inmadura aún. ¿De acuerdo? Esto es un nabot. Esos son orificios cervicales abiertos. ¿Sí? La glándula, las criptas endocervicales empiezan a tapizarse por epitelio escamoso. ¿Sí? Nuevamente, las células metaplásicas crecen por debajo del epitelio glandular, por debajo de las células cilíndricas, por debajo de la monocapa. Si solo es monocapa, tiene que verse rojo. Si ya no es monocapa, sino metaplasia inmadura, se va a ver blanco. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que hablar de ectopia o ectropio, que es algo fisiológico. Tenemos que hablar de metaplasia inmadura. Miren, los anillos glandulares o los anillos blancos me hablan de metaplasia inmadura. ¿Ok? Y cuando se aplica Lugol va a ser un moteado, ¿sí? O un positivo parcial lo llaman. El positivo parcial es negativo en Schiller. ¿Ok? Esto es infección por tricomonas. Esos son condilomas. Esto es queratosis. O sea, aquí todavía no se ha aplicado ácido acético. Esto es una erosión cuando somos muy vigorosos al momento de colocar el espéculo. Podemos lesionar el cuello uterino. ¿Sí? Eso es un pólipo. Estos son quistes de Nabot. Miren cómo se ve. Quiste de Nabot. Siempre sobre el Nabot van a encontrar un vasito. Y no es vasotípico. ¿Ok? Estos son hallazgos normales. ¿Correcto? Entonces, básicamente, los criterios para hacer una colposcopía es que podamos ver todo lo que necesitamos ver. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de colposcopía, hablamos de lesiones grado 1, lesiones menores o lesiones de bajo grado, y lesiones de grado 2 o lesiones mayores o lesiones de alto grado. Miren, eso es un epitelio, eso es una colposcopía positiva, y tenemos múltiples blancos. ¿Sí? Tenemos un blanco muy grueso, un blanco menos grueso, ¿sí? Tenemos presencia de zonas rojas y podemos hablar de que los vasos, ¿sí? Hablamos del punteado cuando los vasos han sido cortados de forma perpendicular, ¿sí? Hablamos de un punteado anormal cuando las cabezas de estos vasos son de distinto diámetro, ¿de acuerdo? Y generalmente esto se tiene que encontrar sobre una zona blanca, ¿de acuerdo? Es rojo sobre blanco. Si tuviéramos que elegir acá de dónde tomar la biopsia, su primera biopsia va a ser de la lesión más grave. ¿Cuál es la lesión más grave, más severa? La lesión roja, porque aquí están hablando de neoangiogénesis.
O sea, si hay cáncer, tiene que estar acá, en la zona de neoangiogénesis. Y su segunda biopsia sería de la zona más blanca. ¿Está bien? Si no sabemos elegir, elijamos primero la zona más roja y segundo la zona más blanca. ¿Y por qué me voy a quedar solo con 2 biopsias si puedo hacer 3? ¿De acuerdo? Cuando hagamos colposcopías y tengamos que decidir cuántas biopsias hacer, seamos codiciosos. ¿Sí? Cuando hablamos de mosaicos, hablamos de cortes o visualizaciones de los vasos en sentido longitudinal. ¿Ok? Eso es un mosaico. Esto es un mosaico irregular. Hay mosaico regular que me está hablando de lesión de bajo grado, pero esto es un mosaico irregular. Siempre sobre una base blanca, rodeado de un epitelio blanco. ¿Ok? Un mosaico irregular. ¿Sí? Si acá tuvieran que tomar la biopsia, ¿dónde la harían? En la zona del mosaico más roja y en la zona del mosaico más blanca. ¿Ok? Estos son vasos atípicos, miren. Estos vasitos que parecen comas se llaman vasos en zarcillo o vasos en aretes. Este vasito de acá, grueso, de inicio y término súbito, se llama vaso ectásico. Este vaso se llama vaso ectásico. ¿De acuerdo? Hay vasitos en tirabuzón. Este de acá es un vasito en tirabuzón, vasito en zigzag. ¿Ok? Estos son vasos ectásicos. Estos son vasos atípicos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo diferenciar una lesión de bajo grado? Cuando hablamos de lesiones de bajo grado, hablamos de lesiones periféricas, de márgenes planos, ¿sí? Y de blancos tenues. ¿De acuerdo? Esto es una lesión de bajo grado, miren. Esta es una lesión de alto grado. ¿Sí? Se ve más sobreelevada. ¿Ok? Miren, estos son las imágenes geográficas. Estas son lesiones de bajo grado. Miren, estas son lesiones de alto grado. ¿Sí? Gruesas, sobreelevadas. ¿Sí? Comprometen más de 3 cuadrantes. Aquí están obligados a sospechar cáncer. ¿Sí? Esta es una lesión de bajo grado o de alto grado. A ver, piensen. Esta es una lesión de alto grado, ¿no? Si se dan cuenta, acá ven un tipo de blanco y aquí ven otro tipo de blanco. Y esta lesión que se mete al canal es una lesión de alto grado. ¿Ok? Entonces tenemos que comparar los blancos dentro de la misma lesión. ¿Y cómo diagnosticar una lesión de alto grado? Aquí el predictor más certero de estar frente a un blanco grueso es la velocidad. ¿Sí? Si el blanco apareció rápido, después de la aplicación del ácido acético, significa que es una lesión de alto grado, que es un blanco grueso. ¿Y qué es rápido? Rápido es 15 segundos. ¿De acuerdo? Si dentro de los 15 segundos la lesión se tornó blanca, tengan la seguridad que así no les parezca, ese es un blanco grueso. Y es una lesión de alto grado. ¿Ok? Estas son lesiones de alto grado. ¿Sí? Es un cuello grande con áreas rojas y áreas blancas, ¿no? Pero estamos hablando de una lesión extensa. En este radio, esto sería 7-8, ¿sí? Podemos ver un esbozo de mosaico con vasos, ¿no? A las 9 vemos vasos atípicos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando acá de una lesión en la que de alto grado en la que estamos obligados a descartar que haya cáncer. ¿Por qué? Porque es una lesión extensa. Miren, estos son punteados, irregulares, de acuerdo a compromiso de ambos labios, de acuerdo a compromiso de los 4 cuadrantes. Esta es una lesión grado 2, pero estamos obligados a descartar que haya cáncer. ¿Por qué? Porque es una lesión extensa. Miren, acá tenemos lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. ¿De acuerdo? Lesiones de bajo grado con epitelio blanco tenue y lesiones de alto grado con epitelio blanco grueso o denso. Eso es un mosaico irregular y se dan cuenta dentro del mismo mosaico hay 2 tipos de blanco. ¿Correcto? Entonces tenemos que hacer la biopsia del blanco más grueso y del blanco menos grueso. ¿Ok? ¿Y hay hallazgos colposcópicos sugerentes de cáncer? Claro.
las erosiones, los sangrados y la necrosis, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, aquí hay vasos ectásicos, hay sangrado, hay esfacelación de tejido. ¿Sí? Aquí hay la presencia de una tumoración franca con vasos atípicos. ¿Sí? Este es un vaso en tirabuzón ectásico, ¿no? De acuerdo a la presencia de necrosis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quise compartir con ustedes sobre colposcopía. Gracias por su atención. Ya terminé. Listo. Vamos a hacer algunas preguntitas. Ya. Bien, buenas tardes. Entonces recibimos sus preguntas en el chat de la plataforma Zoom, sin antes no dejar de agradecer en esta exposición que hemos tenido de 2 temas el día de hoy. Y pues agradecerles también a los que están en el otro lado de esta transmisión, nuestros colegas de las 27 regiones del Colegio Médico, a través de la plataforma de streaming Zoom. Recordando un poco esto, les hacemos mención de que siempre es importante de que coloquen su número de colegiatura dentro de su nombre de perfil de Zoom, para así poder identificar que estén todos los colegas y que por si acaso hubiera algún tipo de complicación o algo con los certificados o las notas, pues ver que allí fueron los colegas quienes preguntaron, aportaron, nos va a ayudar y a definir de que sí hubo la participación adecuada. Por otro lado, esta es la tercera fecha de 4 que son programadas. Y la próxima semana, a este mismo horario a las 5 de la tarde, ya será la cuarta y última fecha. Cada fecha ha tenido una evaluación y dentro de estas evaluaciones pues se obtiene una nota. Requisito para también obtener esta certificación gratuita es justamente aprobar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, habrá teletest y le pasaremos el link al final, salvo otra indicación, pero esperamos entonces ahora sus comentarios y preguntas para transmitírselas al ponente y esperamos a nuestro siguiente expositor. Vayan dejando, por favor, sus comentarios y preguntas en el chat del Zoom. Aquí tengo algunas preguntas que están haciendo a ver. Ya, bien. Aquí le transmito, doctor, algunas preguntas. Dice, un reporte de Papa Nicolau de inflamación severa, ¿al cuánto tiempo después debo citar a la paciente para control de Papa Nicolau? Ya, entre 6 semanas y 12 semanas. ¿De acuerdo? Ahora, tiene que examinar la paciente y dar tratamiento, ¿no? Se supone que de esta manera usted está eliminando a las pacientes que tienen un proceso infeccioso de fondo, ¿no? Entonces, lo que quede, las pacientes que persistan con
Papa Nicolau de inflamación severa, ya no van a ser por causa infecciosa. Por lo tanto, a esa paciente es a la que usted le va a tener que hacer la colposcopía, ¿no? Entonces hacemos colposcopías en pacientes con inflamación severa en el Papa Nicolau de forma persistente. ¿De acuerdo? Una inflamación, una citología inflamatoria única no es predictora de absolutamente nada. ¿De acuerdo? Tienen que ser dos inflamaciones severas en dos Papa Nicolaos consecutivos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces primero trate y después haga el Papa Nicolau. Ya. Aquí hay otra pregunta. ¿La presencia de vasos atípicos es siempre indicativo de lesión de alto grado? Sí, siempre es indicativo de lesión de alto grado o de cáncer microinvasor o de cáncer invasor. La situación, para que el panorama más o menos se aclare, es que las células pequeñas, las lesiones pequeñas, ¿sí? De una profundidad menor a, menor a 2 o 3 milímetros sobreviven por difusión. ¿De acuerdo? Pero cuando son mayores a 3 milímetros necesitan generar vasos. Y esto va a aplicar igual para el precáncer o para el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que veamos vasos atípicos, estamos obligados a hacer una biopsia y obligados a sospechar que haya cáncer, ¿no? Simplemente por un factor epidemiológico. ¿Existen requisitos oficiales para una buena colposcopía, así como los hay para el PAP? Claro, la exposición adecuada. Entonces, el siguiente ponente les va a hablar de la nomenclatura, ¿de acuerdo? De cómo hacer colposcopía. Entonces, básicamente hacemos una evaluación. Primero definimos si es adecuada o no es adecuada. Esto es, ¿se ve bien? ¿Se puede hacer? Y si es adecuada y si se puede hacer, entonces pasamos a la evaluación general, ¿no? En la evaluación general vemos si el epitelio escamoso o exocervical es trófico o es atrófico. Con eso estamos diciendo que si es atrófico, la sensibilidad de mi colposcopía es menor, es de alrededor del 30%, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si mi epitelio es trófico, entonces estamos diciendo que mi colposcopía probablemente va a tener alta sensibilidad, ¿no? Ajá. Este, ¿Cuándo en el estudio se señala que la sensibilidad del PAP puede mejorar si se aumenta el número de PAP? Entonces, ¿con qué intervalo se debe realizar el segundo y tercer PAP? Ya, bueno. La recomendación clásica era hacer Papa Nicolaos anuales, ¿no? Luego la recomendación cambió a 3 años. En el 2012, 5 años después, el CER reevaluó y cuando revisaron la epidemiología, menos pacientes acudían a su control de Papa Nicolau. Entonces establecieron que 3 años era un intervalo muy, muy largo. Y esa es la principal crítica a 3 años, ¿no? Entonces, nadie se ha pronunciado más allá de eso. Ha quedado a libre albedrío hacerlo al año, a los 2 años o a los 3 años. Y esto va a depender de la frecuencia con la que sus pacientes regresen, ¿no? A hacerse los controles. Ujú. Si hay inflamación severa a repetición, ¿qué tratamiento específico se debería realizar? Bueno, habría que evaluar la causa, ¿no? En general, tenemos que... El gran problema del mercado, aquí estamos hablando de vaginitis más que de colposcopía, ¿no? El tema en la vaginitis es que en el mercado peruano solo tenemos nistatina y tenemos azoles. Clotrimazol, fluconazol, secnidazol, butoconazol, todos los azoles que quieran. Y el tema es que son la misma familia, o sea, es como cuando usamos antibióticos, ¿no? Y encontramos resistencia a uno de ellos, encontramos resistencia a la mayoría. Entonces, el algoritmo dice que si estos fallaron, deberíamos de utilizar flucitocina, ¿no? Que no hay en el mercado peruano. Tenemos que entender que eh, si esto persiste o estamos frente a una cándida resistente
a mucobióticos o estamos frente a una cándida no albicans como Candida glabrata o Candida krusei, ¿de acuerdo? Y el manejo tiene que orientarse hacia esto, ¿no? Hacia cepas no albicans o cepas albicans resistentes, ¿no? Y en estos casos, de repente usar óvulos de ácido bórico, ¿no? Doctor, en su primera ponencia mencionó que la ZT2 es visible parcialmente y después dijo que no es visible. ¿Podría, por favor, aclararnos esta definición y qué incluye el ZT3? Bueno, la unión escamo-columnar nueva, si es visible, estamos hablando, si es visible completamente, estamos hablando de una zona de transformación tipo 1. Y si no es visible, no sabemos de qué estamos hablando. O estamos hablando de una zona de transformación tipo 2 o de una zona de transformación tipo 3. En estos casos hay que colocar el espéculo de Kogan y visualizar. Si logramos ver la unión escamo-columnar totalmente, estamos hablando de una zona de transformación tipo 2. Y si no la llegamos a ver, estamos hablando de una zona de transformación tipo 3.